Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a platicar de una instancia del gobierno severamente castigada, vamos a decirlo así, señalada por el tema de la corrupción y que hoy ha llegado ya a la cuarta transformación. Estoy hablando de la Administración General de Aduanas y está con nosotros y le agradezco que nos distingas, mi querido Ricardo. Siempre un gusto estar aquí. Ricardo Peralta, el Administrador General de Aduanas, columnista de Excelsior de la jornada y de 100 palabras en Mega Noticias TVC. Encantado, Es siempre un gusto recibirte. Y hoy, bueno, con un encargo importante, con un reto mayúsculo. Antes de entrarle al tema, Ricardo, me gustaría que nos recordaras al auditorio quién es Ricardo Peralta. Muchas gracias. En principio soy un apasionado por mi país, un padre de familia apasionado por sus hijos, por su esposa. Soy un universitario de cepa, amo mi universidad. Licenciado en Derecho. Licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, hijo de universitario, profesor universitario jubilado por la Universidad Nacional. Y soy una persona que se ha encargado de no criticar a mi país, sino de aportar en cada una de mis participaciones en el ejercicio de la profesión, en el servicio público, en la actividad privada, propuestas y acciones. No solamente en nuestro país tenemos que sí criticar. Ver lo malo. No, y no ver lo malo nada más. Si encontramos un problema en el país, ¿cuál es la propuesta para resolverlo? Es decir, como decían nuestros padres, la enfermedad y el remedio, o el trapito, ¿no? No estar pensando solamente en la crítica, en la denostación. Bienvenida a la discusión, bienvenido, no estoy de acuerdo, bienvenido siempre. Pero ¿cuál es la solución? Porque tenemos que encontrar muchas más soluciones en este país, que las hay, además, y lo estamos viendo en esta cuarta transformación. A ver, ¿qué solución le vas a dar a la Administración de Aduanas, a las aduanas de México? Y te pregunto primero, ¿cómo encontraste la oficina? Voy a decir algo que quizá no debería de decir. Lo primero que encontré es un insulto, porque en mi oficina me encontré con paredes llenas de obras de arte que son entregadas por algunos artistas como pago en especie de impuestos, cosa que es absolutamente legal y que es un trámite que se ha hecho durante muchos años. Así es. Sin embargo, digo que es un insulto porque son obras hermosas, pero que deberían de estar expuestas en un museo o deberían de estar sujetas a una subasta para que ese dinero sea sonante y contante para el pueblo de México. Así es. No para una oficina de un servidor público. Lo primero que hice fue quitar todas esas pinturas y mandarlas a una bodega y con una propuesta ya para que se puedan subastar o que se vayan a un museo. Y ya lo hablé con la Secretaria de Cultura Federal. Y le dije, oye, Alejandra Frausto, yo no sé por qué están estas pinturas en prácticamente todos los edificios del SAT. Qué bueno que los artistas sean tan prolijos. Sin embargo, creo que eso tiene que estar en un museo o tienen que estar sujetas a una subasta para que deje dinero para el país. Y en su lugar hice una oficina operativa. Puse pantallas que están conectadas a nuestro centro electrónico de procesamiento de datos que está en Chichimequillas, Querétaro, y desde ahí podemos vigilar lo que se hace en cada una de las 49 aduanas del país, conectadas a nuestros sistemas de rayos gamma y rayos X. Y esto fue porque en una de las primeras visitas que hice a este centro, que está en Querétaro, nos damos cuenta que desde el 2012 que se inauguró tenía 600 posiciones de trabajo y desde entonces a la fecha solamente se han ocupado 25 plazas. Y eso significa que no solamente fue una omisión el no haber contratado a esa gente, sino la falta de vigilancia. Imagínate, querido Paco, si en los 2 últimos sexenios, ya no hablo de Fox porque es un omiso. Gracias a la omisión de Fox tenemos el problema que tenemos hoy en el país, que lo heredó Calderón y lo heredó Peña Nieto y hoy tenemos la bomba. Y no se hizo nada. No se hizo nada. Solamente Fox fue un frívolo utilizando botas de charol, es lo único que se acuerda de la gente. Si se hubieran detectado en las aduanas del país, a través de estos sistemas inteligentes, el ingreso de todo tipo de productos ilícitos, entre ellos las armas, no tendríamos 250,000 muertos en el país porque no hubiera habido la materia prima para cometer esos delitos.
Entonces ese es el primer gran reto que tenemos en las aduanas, hacer lo que teníamos que haber hecho hace por lo menos 12 años. 18 años. 18 años. Insisto, Vicente Fox, como si no hubiera, para mí es el peor presidente de la historia de México. Esa omisión de Fox, heredada por Calderón, con un pésimo diseño de lucha contra el crimen organizado y con un desaseo del régimen anterior. Hoy se convierte en una aduana absolutamente operativa, donde estamos incluso haciendo infiltraciones a las propias aduanas para hacer investigaciones de quienes están involucrados en los Déjame delitos. interrumpirte. Ricardo, y sabes del aprecio que tenemos aquí en Mega Noticias y que es mutuo además, pero te tengo que preguntar, a ver, ¿tienes cuántos días en la aduana? Al día de hoy, 50 días. 50 días. Y con esos 50 días, hoy podemos presumir esto que estás diciendo. Sí, claro. Lo podemos ver, lo podemos palpar. Sin duda. Desde el día 1, desde el día 1 de diciembre y el día 13 que fui ratificado por el Congreso a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzamos a trabajar. ¿Sabes cuántas horas estamos trabajando diario, mi querido Paco? Y no es ningún tipo de engaño. El gobierno federal está trabajando 20 horas diarias. Estamos empezando a trabajar a las 5 de la mañana y nos estamos yendo a la 1, 2 de la mañana diario. Para lograr el cambio que se propusieron, no hay de otra. Después de 3 sexenios de omisión, es lo menos que podemos hacer por este país que amamos. Por eso empecé diciendo que soy un apasionado de mi país. Que traemos ojeras, que es cansado, sí, es más cansado y más triste ver el basurero que se quedó en el país. Sin embargo, ya no vamos a hablar de lo malo que está, sino de lo mucho que tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer? Nada más, antes de pasar a lo mucho que hay que hacer, al inicio de esta entrevista lo mencioné. Un organismo como la de aduanas, sinónimo de corrupción. ¿Estás de acuerdo con ello? Es un secreto a voces. Las aduanas en el país fueron consideradas como la caja chica de muchos funcionarios públicos, como una fuente de enriquecimiento inagotable. Era el cargo público que le otorgaba el presidente de la República a sus compadres, a sus amigos. De ahí surgió la frase terrible de no me des, ponme donde hay. Claro. Entre otras muchas frases de corrupción que conocemos, como la de un político pobre es un pobre político, no seas tonto, agarra. Vaya, una subcultura que nunca una cultura, una subcultura nacional que se creó al parejo, en una analogía del servicio público. Y hoy queremos regresarle la dignidad a la gente que trabaja en las aduanas. Difícil, estás hablando. ¿Cuántas personas trabajan para las aduanas? Con la suma, porque hoy quiero comentarte que se fusiona la Administración General de Aduanas con la Administración General de Comercio Exterior, y que entre las dos suman un poco más de 14,000 personas. Ahora, de esas 14,000, haz una limpieza. ¿Con cuántos te quedas? Te voy a ser muy franco, franco. Es injusto y falso pensar que todas las personas están involucradas, no es así. Hay gente muy valiosa, te puedo decir que el 90% de la gente que trabaja en la institución, en las aduanas de México, son gente muy valiosa y gente decente, y con muchísima experiencia y mucho conocimiento en el área. Desafortunadamente, como suele suceder, tenemos personajes desleales. Hoy ya lleva 7. 7 personajes que gracias a que empezamos a trabajar con ese impulso desde el principio y con el compromiso de gente que se ha sumado al equipo y con ganas de cambiar al país, y que han entendido a qué se refiere la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, es que ya empezamos con los resultados. Insisto, no nada más son corruptos, están mal, están haciendo indigna y débil la institución. No, ahí está el resultado. Te voy a dar un ejemplo. Gracias a que iniciamos con un hashtag que se creó, que lo puede ver la gente en Twitter y en Facebook, se llama Fuerza Anticorrupción. A partir de ahí la gente se empezó a contagiar de esta lucha y empezamos a tener denuncias anónimas, pero también denuncias anónimas desde el interior, es decir, de nuestro propio personal respecto a otros compañeros. Y fue el caso en Reynosa, donde fue imputada una persona porque traían un pedimento donde registraban material eléctrico. Y una de nuestras compañeras se percató que no era así, e incluso lo inquirió. Dijo, oye, eso no es material, hay que ponerlo a disposición. Y él le dijo, ya está resuelto.
Silencio. Ya está arreglado. Ajá. ¿Y cuál es la sorpresa? Que ese material eléctrico daba más que toques, mano. Eran 1,400 cargadores de cuerno de chivo. Wow. Que no son para decorar, son para matar. Entonces, cada acto de corrupción relacionado con las armas es un acto de pacificación. ¿Sabes a lo que te enfrentas, Ricardo? Sin duda, son mafias tremendas. Y no solamente hablo del crimen organizado relacionado con el tráfico de armas, claro, con el tráfico de dinero, con el tráfico de mercancías lícitas, pero subvaluadas, textiles, perecederos, alimentos. De combustibles. De combustibles, el cártel de los huachicoleros, a todos los niveles, como estuvieron y como están involucrados muchos. En esta última captura en Dos Bocas estuvo involucrada aduanas. Las aduanas tienen atribuciones y facultades para realizar operativos de supervisión para verificar si las mercancías ingresaron legalmente a nuestro país. Las aduanas han participado activamente en colaboración con la Sedena, con la Secretaría de Marina, con la Policía Federal, en los operativos de detección de material, en este caso robado. Simplemente con una compulsa entre los documentos que traen apócrifos, verificar si las facturas son o no, legal, sin impedimentos de importación legales, versus la mercancía que se contiene en los buques tanques. Y sí hemos participado y vamos a seguir participando. Tenemos tecnología de punta que no se había ocupado, que ahí estaba parado porque faltaban permisos, imagínate nada más. ¿Cuál es el delito más común? El delito más común son delitos de subvaluación, que son temas relacionados, más que un delito es una falta administrativa, pero que se puede convertir en delito porque es ejercicio indebido del servicio público. A través de las funciones que tienes como servidor público, estar modificando o evitando que se cumpla un servicio público como debe de ser. Hoy estamos esperando a qué, Paco. Hoy estamos esperando que el Congreso termine esa gira, por llamar de alguna forma, legislativa, para que el artículo 19 constitucional sea un hecho la modificación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, de todos los delitos de corrupción. Porque lo que queremos es que cuando eso esté listo y expedito en el Código Penal Federal, entonces empecemos a vincular a todas las personas que han traicionado al país, pero sin derecho a fianza. Es decir, hoy lo ha dicho el primer presidente valiente y patriota que tenemos en la historia reciente de nuestro país, que es Andrés Manuel López Obrador. Sin tolerancia. Nos han hecho mucho daño y tenemos que recuperar el país para las generaciones que vienen. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, si me lo permites. Hacemos una pausa y regresamos con Ricardo Peralta, el administrador general de aduanas, aquí en Expedientes TVC. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC hablando del tema de las aduanas. Y Ricardo Peralta, yo te quiero preguntar para entenderlo, ¿qué representan las aduanas para México en términos de comercio, en términos de remuneración, de recaudación? En principio, déjame decirte que las aduanas tienen un elemento histórico extraordinario. La aduana de Veracruz, para empezar, fue la primera aduana de América. En segundo término, la aduana de Veracruz financió el primer movimiento independiente, el primer gobierno independiente de México, subsistió gracias a lo que se produjo en la aduana de Veracruz entonces. Las aduanas también han sido facilitadores no solamente de la exportación e importación de mercancías, sino de la exportación e importación de cultura. El hecho de que nosotros tengamos relación con otros países del mundo, con 49 países del mundo, pero que no se haya explotado correctamente todos estos convenios y tratados internacionales, es parte del reto. Solamente hacemos negocios con 10 países del mundo como debe de ser. Y para ser específicos, el 87% de nuestras exportaciones pues, depende de Estados Unidos. Solamente un 2% del negocio internacional lo hacemos con China, con ese potencial que tiene China. ¿Qué significa para México las aduanas? Es un área no solamente operativa, de investigación, de protección al comercio nacional, a la producción nacional, sino también es un ente de atracción a la inversión, pero también un órgano recaudador de IVA por importación. No es el IVA genérico, de IVA por importación. Y eso trajo en el 2017 845 mil millones de pesos. En el 2018 946 mil millones de pesos. Y en este enero de 2019 estamos por duplicar la cifra. ¿Y sabes por qué?
por la percepción de confianza que se le está dando a la gente a A partir ver, de ya. en esto tiene que ver, déjame salirme un poquito del tema. En esto tiene que ver este último encargo que te hizo el presidente López Obrador del abasto y la importación de gasolina para la frontera norte. Ahí también hay este impuesto a la importación. Sí, tiene todo que ver. Todo lo hemos hecho a través y la coordinación con Pemex. Pemex es uno de los principales importadores de hidrocarburos de nuestro país. Pemex es el que tiene armada toda la estrategia y la logística para poder traer los hidrocarburos, porque ellos son los que nos dicen hacia dónde tienen que ir cada una de las pipas que se han traído a México. Ellos son los que organizan todo y los que llevan todo hacia sus distintos puntos de venta. Nosotros lo único que hemos hecho es facilitar que eso suceda. La primera acción que hicimos, que no se había hecho, es llevar los horarios de las fronteras para hidrocarburos a 24/7, cosa que no existía en el pasado. Las aduanas no están abiertas todo el tiempo. Sí, están abiertas 24 horas al día, pero para hidrocarburos no. Ahora ya, y precisamente porque hoy nos encontramos en una crisis de carácter de seguridad nacional y que la aduana además es un ente también de seguridad nacional en el cual estamos participando de la mano en colaboración con Pemex y con otras instancias de gobierno para facilitar el ingreso de ese combustible. Déjame decirte que hasta este momento, al día de hoy, se han ingresado un poco más de 3,000 pipas nacionales y extranjeras con combustible extranjero de los Estados Unidos primordialmente, que acumulan un poco más de 5 millones de litros de gasolina y otros hidrocarburos, coordinado todo por Pemex, es decir, no hubiera ingresado un solo litro si no hubiera sido por la iniciativa de Pemex. Lo que estamos haciendo nosotros es facilitar el comercio, que esto redunda en casi 12,000 millones de pesos desde el día 17 de diciembre a la fecha. Aproximadamente 14,000 millones de pesos de pago de impuesto por importación. ¿Quién paga ese impuesto? Los importadores. En este caso, Pemex. Pemex y otros 11 más, que son grandes importadores, son empresas dedicadas a importación, algunas nacionales, algunas extranjeras, porque eventualmente cuando se dio la famosa reforma energética, que entre sus múltiples fantasías iba a costar menos el litro de gasolina, gracias a la inversión extranjera, etc., que eso no ha pasado nada, al contrario, ahora se está buscando importar petróleo crudo cuando somos productores. Así es. Es una falacia la reforma energética, pero otra parte de la reforma energética le da la posibilidad a extranjeros a poder importar ese hidrocarburo, que es, valga la redundancia, un absurdo que siendo productores de petróleo no solamente tengamos que recibir petróleo crudo, sino también importar gasolinas. Hoy no tenemos de otra hasta que no se terminen las refinerías y no se resuelve ese problema. Esto no se ha terminado. No se ha terminado. La importación va a continuar como lo marcaron, con la apertura en la frontera de esta aduana 24 horas. No hay fecha final. No hay fecha final de momento, pero tenemos toda una logística a mediano y a largo plazo que hemos puesto a disposición también de otros órganos de gobierno y del presidente de la República. Sí. Por ejemplo, el uso de los recintos fiscalizados que tenemos en el país, 136 recintos fiscalizados, subutilizados. Imagínate nada más, de cada uno de esos recintos, el más pequeño mide 20 hectáreas, el más pequeño. Tenemos algunos de más de 600 hectáreas, tenemos uno de 1,200 hectáreas, ubicados estratégicamente en cada una de las fronteras, incluso en las aduanas marítimas, donde ahí lo que eventualmente se va a hacer es la construcción de grandes tanques de almacenamiento, en lo que se construyen las refinerías, en lo que se hacen distintas acciones para que nunca deje de fluir el combustible a los mexicanos. Y por otro lado, el problema del huachicol, que esto fue lo que orilló al gobierno a tomar una decisión muy valiente para enfrentar a estos criminales que nos estaban robando a nosotros. La gente cree que es un tema del gobierno, es un tema de nación. Le estaban robando al pueblo de México y nos robaron durante más de 25 años. Vicente Fox no fue el que promovió que no se utilizara un instrumento químico de marcaje de la gasolina y promovió ante la Suprema Corte que se eliminara eso. Pues eso habla muy mal. Algo quizá tuvo que ver en algún negocio ilícito, porque yo no encuentro ninguna otra motivación. Y el resto de sexenios, ¿qué hicieron? Estarse matando todo el tiempo sin resolver un problema de fondo que era
la desigualdad Esperamos social. que en esta ocasión no vaya a ocurrir una cosa así, o sea, que la violencia se siga generalizando. Pero bueno, Esperemos a ver, que no. déjame preguntarte algo más antes de entrar a un tema que me parece vital y no lo quiero dejar, es el más importante tal vez. En la compra de pipas, de estas 671 pipas, si no mal recuerdo el número, ¿también tiene intervención aduanas? Sin duda. Todas las pipas que se adquirieron por parte del gobierno federal tienen que pasar por un proceso de importación. Así es. Y nosotros estamos colaborando en auxilio a las instancias que están adquiriendo estas pipas, que de hecho lo compra Pemex también. También. Las compra Pemex y nosotros hacemos el proceso de importación para efecto de que esos vehículos que son extranjeros tengan un ingreso legal a nuestro país. También tiene un costo. También tiene un costo por importación, por supuesto, que paga Pemex al propio Estado y que serán utilizadas para el DN3 especial, que es de la utilización de estas pipas. Estos impuestos de los que nos hablaste, Ricardo, ¿son independientes al costo, por ejemplo, al costo de la compra del hidrocarburo para este tema de emergencia o para el costo de las pipas? Es correcto, sí, todos los vehículos extranjeros, y no es un tema que sea que podamos omitir, es un tema que está en la ley, y sí, en efecto, cualquier vehículo extranjero, incluso estas pipas, tendrán que pagar un derecho de importación. No hay condonación. No hay forma. Está establecido en la ley y aún Pemex tendrá que pagar un impuesto por importación por estas pipas, sin duda. Además de una serie de regulaciones que establece la Dirección General de Autotransporte Federal. Necesitan un seguro internacional. En el caso, por ejemplo, de estas pipas que van a ser nacionales, necesitan un seguro que tenga una cobertura amplia en todas las carreteras federales del país, un conductor que también tendrá que tener esa capacidad, claro, y con una de las licencias que otorga la propia Dirección de Autotransporte Federal. ¿Cuestan lo mismo cargadas que sin cargar? Sí, sin duda. ¿El impuesto es el mismo? No, si vienen Porque aparte con doble, combustible, ¿no? está importando también un producto que va a ingresar. ¿Cuál es el beneficio de haber comprado las pipas, en mi opinión? Que como tú bien dijiste, esto va a concluir en breve, no. La situación por el desaseo del pasado que estamos ahora nosotros resolviendo, va a continuar por algún tiempo, no lo sé cuánto, pero va a continuar. Hoy tendremos esas pipas propias, donde va a haber una logística propia, donde lo único que se va a hacer es traer ese combustible, quizá de la frontera donde se encuentra el combustible más barato en el extranjero, quiero pensar Texas, y con una logística propia para que pueda ingresar con mayor fluidez y que no vuelva a ocurrir un desabasto. Como el que ocurrió, absolutamente justificable, y es un tema que me gustaría comentar y que yo reconozco en la población mexicana, porque yo mismo lo sufrió mi familia. Paciencia. Pero ¿sabes qué? Es un tema de solidaridad y de amor a México también. Ayer escribí un artículo que salió en el Excelsior, que le denominé Amor a la Patria. Y habla precisamente de eso. ¿Hasta dónde llega nuestro amor a la patria y qué tenemos que sacrificar por nuestro país para que nuestro país vuelva a ser lo que fue en su momento, de gran glorificación, que nos estamos orgullosos de ser mexicanos? Y esa es una parte. Esperar media hora en la gasolinera, una hora, 2 horas. Media es un decir, mi querido Ricardo, pero bueno, a ver, déjame entrar, porque me quedan ya muy pocos minutos y esta parte es importante. 50 y tantos días ya al frente de la Administración de Aduanas y, bueno, como es obvio, no has dado a conocer cuál es tu plan de trabajo. ¿Ya hay? Ya hay un plan de trabajo. Yo lo voy a hacer al revés. El día 18 de marzo, aprox, se cumplen los primeros 100 días de trabajo. Así es. Ese día voy a presentar todas las acciones que hicimos en los primeros 100 días de trabajo. Es decir, como no nos ha dado tiempo de presentarlo el día 1 de diciembre, yo en los primeros 100 días voy a decir todo lo que ya hicimos. Tenemos temas muy ambiciosos, por ejemplo, como la ratificación, la adhesión al convenio de Kioto. A ver, esa parte es importante. ¿Qué implica para que nuestro auditorio lo entienda? Somos de los pocos países del mundo que no estamos adheridos al convenio de Kioto. ¿Sabes por qué? Porque nos obliga a la transparencia. Por eso no lo había suscrito México. Nos obliga a tecnificarnos, nos obliga a sacar la mano del hombre de la operación internacional del comercio. Nos obliga a hablar el mismo lenguaje con el resto del mundo y facilitar el comercio internacional, que es sinónimo de crecimiento económico, de generación de riqueza, de generación de empleos. ¿Para cuándo estaría suscrito? Vamos, ¿tú tienes fe en que se va a suscribir? Yo tengo fe en que se va a suscribir.
tengo fe que incluso en este mismo periodo ¿de los 100 días? De los 100 días, Mira. lo tengamos, estemos adheridos al convenio de Kioto y que lo empecemos a implementar de inmediato. ¿Lo podemos hacer? Es una especie, déjame para que lo entendamos, es una especie de de norma internacional. Es una norma internacional que se ocupa en todo el mundo y siendo nosotros miembros de la Organización Mundial de Aduanas, tienes que cumplirlo. Lo tendríamos que haber cumplido desde el 77 que se suscribió y es inaudito que México no pertenezca siendo un país tan importante dentro de todo el entorno del comercio internacional. Ese es uno de los primeros. Queremos y estamos ya haciendo una convocatoria con todos los actores relacionados al comercio exterior y a la materia aduanera. Estamos convocando a la gente para que se sume y sume sus propuestas para presentar un anteproyecto a la Cámara de Diputados de una nueva ley aduanera que sea más ágil, más facilitadora, que por supuesto tenga suficientes dientes para sancionar a aquellos agentes aduanales que no han sido verificados, que no se han auditado. Queremos emitir una nueva convocatoria para nuevos agentes aduanales que no se ha emitido hace más de 20 años. Sí. Es una mina de oro. Es una mina de oro que además la patente es del Estado mexicano. Ajá. Y el único lugar donde debe de sonar la caja y posteriormente en los demás entes y operadores relacionados con el tema es en el Estado mexicano, es donde el beneficio primordial es para el país y eventualmente para el resto de operadores que por supuesto les va muy bien. Entonces, esos son los dos primeros temas que queremos hacer. Queremos tecnificar. Te voy a dar un tema que a lo mejor a mucha gente le parece un tanto cuanto no importante. Para nosotros es importantísimo, que es dignificar el trabajo en las aduanas. Hace más de 25 años que no les dan un uniforme a los compañeros de las aduanas. Pues están como los policías, tienen que comprar sus uniformes. Hoy compran sus uniformes, sus zapatos. Con decirte, te voy a decir un dato que te voy a decir de espaldas. Acabo de ir a Nuevo Laredo hace un par de semanas. Me encontré con los compañeros, los oficiales de aduanas y comercio exterior, que así se van a llamar ahora, sin armas, todos desarmados en las fronteras más sensibles del país. Y ante mi pregunta de por qué están desarmados, era la instrucción que no estuviéramos armados, con la interpretación, toda la interpretación que eso pueda suceder, porque se los instruyeron para facilitar el acceso de quién, para no, pues ya sí pasar no sé qué. Bueno, es un crimen tener a personas que están capacitadas, que tienen portación de arma a través de una licencia colectiva de la defensa, etc., sin armas y con uniformes viejos, desgastados. ¿Cómo quieres que la gente se siente contenta trabajando en un lugar donde la propia autoridad, sus propios jefes, no valoran su trabajo? Cuando los que hemos sido servidores públicos sabemos que se trabaja y se trabaja muchísimo. Hoy lo que tenemos que hacer, ese es uno de los principales retos, es dignificar el trabajo de los oficiales de aduanas y comercio exterior, que hoy están trabajando en todas las aduanas del país. E insisto, no quiero bajo ninguna circunstancia que se vaya a malinterpretar mi dicho de que por 7 compañeros significa que el resto de los 14,000 están metidos en un problema de corrupción, de ninguna manera. Al contrario, quiero que se sientan orgullosos de trabajar donde trabajan, van a tener uniformes nuevos muy pronto, y te quiero invitar además cuando hagamos el evento que estés ahí presente para que veas qué bonitos uniformes van a ser. Pero más allá de eso queremos conocer cómo se mueve una aduana y necesitamos que nos invites, que veamos cómo se mueven, qué se hace, ¿sí? Y que la gente sepa, porque generalmente conocemos la aduana como, bueno, pues paso por el aeropuerto y ahí nos vemos. No, hay mucho más allá. Es una operación enorme. Y te voy a invitar, invitar antes del 18 de marzo a que vengas a platicar con nosotros. Encantado. ¿Cómo van esos 100 días, ¿sí? En la administración de aduanas? ¿Qué ha cambiado? Y es un reto enorme. Enorme, pero lo vamos a lograr. Porque además mucha gente está contagiada de esto. Porque además vuelvo a decir, y lo diré muchas veces, la cuarta transformación llegó a las aduanas de México. Perfecto. Pues bueno, mi querido Ricardo, como siempre un gusto platicar contigo. Gracias. Felicidades por este encargo, por esta designación. Y bueno, pues seguiremos con las 100 palabras, ¿qué no? Sí, sin duda. Encantado. Perfecto. Muchas gracias. Ricardo Peralta, muchísimas gracias. Ricardo Peralta, el administrador general de aduanas de la Cuarta Transformación, aquí en Expedientes TVC. Gracias a usted y nos vemos la próxima.